Una de las grandes preocupaciones en nuestra disciplina ha sido tratar de reducir la morbilidad de una cirugía, particularmente en un paciente, en un organismo en crecimiento como es el paciente pediátrico. Así es que existen dos ejes que cumplen esta primicia. Uno de ellos es el tratamiento mínimamente invasivo, el cual será presentado mañana en uno de nuestros stands materno-infantil del Valdebrón, entre las 4:30 y 5:30 de la tarde. La otra primicia son las malformaciones de la pared torácica, que incluye técnicas mínimamente invasivas. Y acá el concepto es máximamente potencializado a su máxima expresión, porque se trata de no operar un paciente. Así es que, ¿qué más mínimamente invasivo que no operar un paciente, y en particular un paciente pediátrico? Y en el día de hoy pues hablaré del tratamiento conservador de las deformaciones de la pared torácica, particularmente sobre dos patologías que es las más frecuentes: el pectus excavatum en el lado izquierdo y el pectus carinatum, que es como la carina de un barco, que muchas veces presentan una desgracia física en este tipo de pacientes, muchas veces con consecuencias fisiológicas y otras veces con consecuencias psicológicas importantes en este tipo de pacientes. El tipo de tratamiento descrito desde el siglo pasado ha sido la técnica por vía abierta. Son técnicas muy agresivas que consiste en hacer grandes incisiones, resecciones de una gran parte de los cartílagos costales y muchas veces tratar de romper el esternón en diferentes partes hasta conseguir una anatomía completamente normal. Sin embargo, el tratamiento mínimamente invasivo que apareció entre los años 98 y los 2002 para tratar el pectus excavatum y el pectus carinatum en el lado izquierdo, pues han sido técnicas mínimamente invasivas. Sin embargo, este tipo de técnicas han sido únicamente destinadas a pacientes con malformaciones severas y dejando pacientes con menores malformaciones o con formas moderadas sin ningún tipo de tratamiento. Y el día de hoy pues es tratar de explicarles cuál ha sido el tratamiento conservador en ese tipo de pacientes. Una vez iniciamos nuestra experiencia en consultación, pues vimos pacientes cada vez más pequeños con diferentes tipos de malformación. Y pues el riesgo de este tipo de malformaciones es la progresión. Fíjese que en la parte superior es el mismo paciente donde no se hizo absolutamente nada y la malformación por supuesto fue aumentando en los casos de pectus carinatum, y este es el mismo paciente en el caso de pectus excavatum. Así es que es importante en este periodo preguntarse si existe otro tipo de alternativa más que la cirugía en este tipo de pacientes. ¿Qué se tendría que hacer? Y mi respuesta es sí, por supuesto, existe otro tipo de alternativa. Así es que desde hace muchos años existe un paradigma que ha demostrado que la pared torácica, particularmente en el paciente pediátrico, es elástica y se puede formar como uno quiera. Fíjese, este paciente, cuando hace una inspiración profunda, el tórax vuelve a su posición normal, es completamente elástico y es un poco el principio de la ortodoncia. Los dientes, fíjense, en la mano derecha, en un paciente con los dientes completamente torcidos, le coloca un sistema de ortesis y fíjense que al final del tratamiento obtiene una sonrisa completamente normal. Pues es un poco el mismo principio que se utiliza para tratar este tipo de tratamientos. Tienes un tórax completamente deformado, le colocas un sistema de compresión o de depresión negativa y al final del tratamiento pues obtienes un tórax completamente normal. Así es que el concepto de compresión o de presión negativa ha sido descrito desde el siglo pasado. Y fíjese lo que sucede cuando realizamos una compresión en el punto más alto de la deformación. Pues fíjese la flexibilidad que tiene el tórax. Eso significa que el tórax es flexible y que lo podemos modelar hasta su posición inicial. Esto es válido en el caso del pectus carinatum, pero fíjese en la parte inferior, donde el pectus excavatum se le coloca un sistema de presión negativa. En la parte izquierda existe ya una presión negativa y fíjense que la deformación
vuelve normal. Eso significa que existe una flexibilidad y que este tipo de pacientes se puede beneficiar con alternativas no quirúrgicas. Sin embargo, y ya entrando en tema, las evaluaciones para tratar de evaluar una severidad en una deformación torácica, pues se necesitan escáner. Esto en el niño. Sin embargo, la radiación es necesaria para obtener estas imágenes y nosotros como cirujanos pediatras, como tratamos niños, pues en los pacientes pediátricos debería hacerse únicamente estudios iconográficos solamente si fuera esencial y no se deberían repetir al menos que fueran absolutamente necesarios. Así es que para evaluar de una manera objetiva la eficacidad de un tipo de tratamiento a través de técnicas no quirúrgicas o quirúrgicas, pues se necesitan pasar por un escáner antes de la cirugía y después de la cirugía. Sin embargo, esto únicamente se ha limitado para las formas severas y igualmente deja pacientes con formas menores o con formas moderadas sin ningún tipo de evaluación objetiva. Así es que esto igualmente ha sido un estudio que nosotros hemos realizado con un laboratorio en Francia que nos permitió pues, utilizar un tipo de escáner que es una forma no irradiante y no invasiva que nos da la misma información que en un escáner completamente normal. Así es que se colocan puntos estratégicos dependiendo de la deformación. En el pectus carinatum, en su parte izquierda, pues se colocan puntos anatómicos y estratégicos en la horquilla esternal, en el punto más alto de la deformación, en el apéndice sifoides, y se colocan 2 puntos laterales en las crestas ilíacas anterosuperiores, e igualmente en la parte posterior se colocan 7 puntos anatómicos, empezando a nivel de la vértebra C7 y terminando en la vértebra sacra número 1. Así es que la adquisición de este sistema únicamente se necesitan 24 segundos para poder adquirir las imágenes y es el tiempo que gasta el giro, una vuelta en este tipo de sistemas. Así es que, ¿qué podemos realizar con este tipo de escáner? Pues existen 2 tipos de análisis. Un análisis simple, que es el que se realiza durante la primera visita, y este tipo de análisis permite evaluar de una manera completamente automática la deformación, permite evaluar la severidad, tomar diferentes medidas en el caso de que quisiéramos hacer un tratamiento no conservador sobre medida, y permite igualmente evaluar las diferentes características del tórax y igualmente la parte la parte dorsal. Así es que se puede evaluar. Fíjese lo que puede suceder. Evaluamos la parte del tórax, más o menos entre 20 al 25% de estos casos se pueden detectar verdaderas escoliosis y en un 100% siempre existe una anomalía postural. El otro tipo de análisis es el análisis longitudinal, el cual permite hacer escáner repetitivo en pacientes, particularmente donde se realiza un tratamiento conservador, y permite superponer las imágenes y evaluar de una manera objetiva cuál ha sido la ganancia y la eficacidad del tipo del tratamiento o muchas veces el fracaso de este tipo de tratamientos. Así es que pasando ya en el tipo de tratamiento, el concepto de compresión externa o depresión negativa pues ha sido descrito desde el siglo pasado. Sin embargo, la evolución ha aparecido más o menos en el periodo, en el 2002, cuando se introdujo este sistema de presión que permite evaluar la eficacidad de la presión necesaria para que el tórax se convierta en un tórax normal. Fíjese que es un sistema bastante simple, basado en el aluminio, en diferentes segmentos que se van a ajustar y se van a convertir en una cintura que se va a colocar en el punto más alto de la deformación. En el caso del pectus carinatum, y va a permitir medir la presión necesaria para que el tórax sea completamente normal. En el caso del pectus excavatum, en la imagen a su derecha, pues existe un sistema de depresión, el vacuum bell, que permite igualmente estimar
de medir la presión negativa necesaria para que el tórax sea normal. Así es que nuestra experiencia apareció más o menos en el año 2010 y ya ha sido publicada en revistas de Impact Factor para evaluar la eficacidad, particularmente en el pectus carinatum, utilizando este tipo de sistema de compresión. Como ustedes ven, este es un paciente que no fue operado antes del tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento. El paciente obtuvo un tórax al final del tratamiento completamente normal. Pero igualmente en este tipo de tratamiento, dependiendo de las diferentes formas de malformación, pues se utilizan diferentes placas. Se pueden agregar placas adicionales cuando existen este tipo de anomalías a nivel de la parte inferior de las partes costales. Si la deformación, por supuesto, es muy ancha, pues se puede utilizar diferentes placas que se van a colocar a nivel de la deformación y va a producir un efecto de compresión. Igualmente en el pectus excavatum, como es este hundimiento en el tórax, pues hemos igualmente reportado nuestra experiencia en diferentes journals de Impact Factor para evaluar la eficacidad del tratamiento no conservador en estos dos tipos de malformaciones. Adicionalmente, con este tipo de tratamiento pues se realiza un programa de ejercicios que consiste a hacer respiraciones profundas, a tratar de reforzar la pared pectoral y a tratar de mejorar la postura a través de deportes que permitan hacerlo, como en el caso de aeróbicos, dependiendo de la edad, de natación, etc. Existen criterios de inclusión o criterios de exclusión que permiten utilizar sistemas de presión, los cuales permiten de incluir los pacientes, cuáles son los pacientes que se podrían beneficiar de un tratamiento no quirúrgico y cuáles son los pacientes que necesitarían una corrección quirúrgica. Este es en el caso del pectus carinatum, pero igualmente se puede evaluar la presión negativa en este tipo de pacientes para igualmente proponer un tratamiento conservador o una actitud quirúrgica. Así es que el grupo de pacientes han sido pacientes con diferentes formas. Fíjese que a su mano izquierda está el pectus carinatum, formas simétricas, formas completamente asimétricas o una asociación entre algo que se hunde de un lado y algo que sale del otro lado. En los casos de pectus carinatum y en los casos de pectus excavatum, pues básicamente son la depresión a nivel mediano, con los diferentes índices de severidad que pueda obtener y evaluando igualmente la profundidad que pueda tener este tipo de pacientes. Así es que un poco para mostrarles algunos de nuestros resultados y que hoy en día a través de nuestro sistema de evaluación de un escáner 3D, que es un método no irradiante y no invasivo, pues podemos obtener una evaluación objetiva de la eficacia de este tipo de pacientes. Fíjese que este es un paciente antes, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, hasta que el tórax se convierte completamente normal y podemos ver mes a mes cuánto ha ganado este tipo de paciente o cuánto ha perdido en las deformaciones. Ese es otro caso de un paciente con pectus carinatum a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, hasta que el tórax se convierte en un tórax completamente normal y vemos que hoy en día podemos objetivar de una manera eficaz el beneficio de este tipo de tratamientos. Este es otro tipo de paciente. Después de 5 meses, un tórax completamente normal. Fíjense que podemos superponer las imágenes de un escáner hecho hace 5 meses con un escáner hecho 5 meses después, evaluar los diferentes criterios de severidad. Igualmente, fíjese, este es el mismo paciente antes, a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, y fíjese que el tórax cambia de forma hasta se convierte completamente normal. Y fíjese, en esta curva, al cabo de 1 mes, el tórax ya está normal. Estos han sido algunos de nuestros resultados con este tipo de tratamientos. Este es antes, al final de tratamiento, únicamente con el uso del sistema de compresión dinámica. Otro tipo de formas completamente asimétricas a través de un sistema de compresión, un tórax que se convierte en completamente normal.
otro tipo de tórax antes y al final de tratamiento. Chicos, pasando las imágenes antes y al final de tratamiento, esos pacientes que tienen un excelente resultado al cabo de algunos meses de tratamiento, antes y al cabo de algunos meses de tratamiento. Y ese es otro paciente. Igualmente en los pectus excavatum podemos utilizar a través de este escáner tener una evaluación y un seguimiento de la eficacidad. Fíjese, esto fue al cabo de 5 meses con la utilización del vacuum bell durante 4 horas por día. Fíjese, la ganancia que había obtenido la podemos medir de una manera completamente objetiva y mirar verdaderamente si existe una eficacidad en este tipo de tratamientos. Este es otro paciente. Antes y durante el tratamiento, fíjese la evolución, la depresión que va disminuyendo y eso permite evaluar la eficacidad del tratamiento. Eso es un paciente de 19 años con una forma muy severa, con un índice de Hellar bastante importante, y este es un paciente que utilizaba 10 horas por día este tipo de tratamiento y este fue el resultado al final. Antes y al final del tratamiento, un tórax completamente normal. Esta es otra de nuestras pacientes con un pectus excavatum y esta es la misma paciente al final del tratamiento. Otro tipo de pacientes donde podemos medir la profundidad antes y después al cabo de algunos meses de tratamiento. Este es otro tipo de paciente que tenía 19 milímetros y al cabo de 5 meses pues tenías otros. Una de las grandes dificultades para tratar este tipo de tratamientos son las formas híbridas, es decir, la asociación entre algo que sale de un lado y algo que entra de un lado. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos tratar primero? Hoy en día, al cabo de alguna experiencia, pues hemos llegado a concluir que básicamente se debería tratar la parte que sobresale hasta cuando el tórax se convierta simétrico y ahí pues intercambiar con un sistema de presión negativa. Y esto es igualmente la utilización del escáner. Se apagó. Perdón, ya estoy acabando. ¿Faltan 2 minutos? Sí. Yo de hecho estoy... Así es que en esta forma híbrida, pues el tipo de escáner, fíjese la diferencia de colores. El color azul es 20 milímetros y el color rojo es menos 20 milímetros. Existe una diferencia de 4 centímetros en este tipo de pacientes y con un tratamiento inicial vemos que el estudio, el colorimétrico, el color se convierte de un color uniforme y ya al cabo de la última diapositiva la deformación se convierte en una deformación completamente simétrica y ahí es un paciente completamente estándar para poderle proponer un tipo de tratamiento conservador. Así es que, para concluir, el tratamiento no conservador de las malformaciones de la pared torácica pues es un método no invasivo para tratar tanto el pectus carinatum y el pectus excavatum. El sistema de presión permite utilizarlo como criterio de inclusión o exclusión para proponer un tratamiento conservador o una actitud quirúrgica, y el uso del escáner 3D es un método que es muy útil, que permite evaluar de una manera objetiva la eficacidad de un tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, con los beneficios que no hay cirugía, no hay complicaciones, no hay hospitalización, no hay dolor, no hay ninguna restricción de actividades, no hay cicatriz, el costo es mucho menor y el éxito es similar a una cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues yo sí que tengo. La verdad es que me ha impresionado mucho. ¿Existe algún limitante de edad? Es decir, ¿el tratamiento es más efectivo solo en niños o se puede usar en adultos también? El paciente, lo he utilizado, el paciente con más edad ha sido de 32 años. Y en realidad eso depende de la presión, depende de la flexibilidad del tórax. Esto es mucho más eficaz en un grupo de edades. Entre más pequeño, todo depende del tipo de formación, de la edad
y de la presión. ¿Y no existe ningún tipo de tendencia a la reversión? Es decir, que después del tratamiento, que me imagino que que el paciente ya tiene cierta postura, vuelva a revertir la malformación. La deformación, sí, por eso se necesita un seguimiento muy importante. Es decir, el paciente cuando cuando el tórax se remodela a su posición inicial, pues el tratamiento no termina allí. Se continúa el tratamiento durante algunos meses y después será el seguimiento, que es un seguimiento bastante próximo y en general es más o menos al final de la pubertad, ya cuando el tórax ya deja de ser un tórax flexible. Así es que el riesgo de recidiva existe durante la fase de crecimiento. Muy bien. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos por haber estado presentes aquí.